Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan la postura del canal del Congreso de la Ciudad de México ni de la producción. Les habla Jorge Armando Rocha, bienvenidos a Perfiles. En esta ocasión una conversación con el diputado de Morena, Luis Alberto Chávez, un hombre que tiene diversos trabajos, en particular en materia territorial, ha trabajado bastante en Tlalpan y ya ha estado en distintas legislaturas. ¿Qué es lo que ha hecho y qué es lo que plantea hacer hacia el futuro? Así que vamos a conocer algo más de este legislador. Originario de la alcaldía Tlalpan, Luis Chávez García es diputado local por Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con 2 maestrías, una en Psicología Organizacional y otra en Gestión Pública para la Buena Administración. Su labor sobresale por trabajar directamente con la comunidad. Le gusta escuchar y caminar con la gente para resolver codo a codo sus peticiones y planteamientos. Empático con los problemas de las y los tlalpenses, siempre busca la forma de apoyarlos, señalando que para él la alcaldía de Tlalpan y sus habitantes siempre son y serán su prioridad. Diputado de Morena, Luis Alberto Chávez, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio en Perfiles. No, Jorge, muchas gracias por la invitación. Estamos para que nos sigan conociendo. Diputado, a propósito de conocerte, estaba revisando, eres abogado egresado de la UNAM. Totalmente, la mejor escuela. ¿Y cómo fue que decidiste estudiar para ser abogado? Fíjate que desde que estaba en la prepa 5, mi perfil empezó a darse hacia la parte jurídica. Y ahí fue cuando, ya a finales del tercer año de prepa, fue cuando ya tenía la completa convicción de estudiar leyes. Ahora tienes la convicción de participar en la política. ¿Cómo surge esa convicción? Fíjate que fue a finales de la carrera y mi perfil era totalmente hacia la parte jurídica, pero ahí en la alcaldía de Tlalpan empecé, toda mi vida he estado en el ámbito político, pero esa satisfacción de cuando le ayudas a las personas a solucionar o a resolver un problema, un gracias para mí no tiene precio. Y fue cuando doy ese golpe de timón para cambiar el rumbo, para dedicarme al 100% a la política. En el caso de Tlalpan, ¿cuáles son algunos casos que recuerdas que ayudaste a la gente en específico? Fíjate que todavía falta cambiarle esa parte al gobierno de la burocracia. Muchos trámites son burocráticos y cuando tienes esa facilidad de resolverles las podas de árbol, el programa social, que sea rápido, como de ponerle ese poquito de voluntad para solucionarle esa cuestión que preocupa a la gente. Eso fue lo que más me dio satisfacción al 100%. Ahora, has sido legislador en diversas ocasiones. Es un terreno distinto. A veces la gente no conoce del todo lo que hacen los legisladores o les llueven a ustedes demandas que tendrían que ser resueltas en otros ámbitos, en las propias alcaldías, en la propia administración, ya sea en su caso federal o local, ¿no? Yo tengo ahí la convicción de no decirle a la población el famoso no me toca, sino ver cómo nos toca a los dos. Y si yo les sirvo para tocar la puerta más fuerte y que las abran y que los escuchen, adelante, yo les digo, pues ahora sí que úsenme para tocar cualquier instancia de gobierno. En ese sentido, ¿qué es ser legislador? ¿Qué significa en su responsabilidad política y social? Fíjate que es muy, muy importante porque somos los que marcamos el rumbo de la ciudad en la parte de las leyes que rigen a la ciudadanía, ¿no? Y es en todo, es en votar el presupuesto, de poner las leyes de las que van a regir la movilidad de las personas. Ahorita que estamos viendo el plan de desarrollo, que en su última etapa es donde vamos a ver las zonificaciones, los usos de suelo, las vocaciones del territorio, pues es algo en el que no nos podemos equivocar, porque no nos afectamos nosotros, sino afectamos a toda la población de la Ciudad de México. Déjame hacerte una pregunta más general. ¿Cómo ves los tiempos políticos que se viven en México? También en la ciudad, pero en específico la cuarta transformación, el cambio de régimen. ¿Cómo ves las cosas que se están
viviendo? Te voy a cambiar un poco la pregunta. Más que los tiempos políticos, yo aprendí que el trabajo social va junto con pegado con la parte política, y cuando estás abocado al territorio, a platicar con la gente, a escucharlos, luego no necesitas ni pedirles el apoyo ni el voto. Es algo que se da por facto, y es muy satisfactorio el decir, ya me ayudaste, ahora yo te voy a ayudar a ti para que nos sigas ayudando. ¿Tienes referentes en materia política, en materia social? ¿Qué liderazgos, ya sean nacionales o internacionales, te llaman la atención? Fíjate que ahorita estoy contento porque de ahí de la alcaldía de Tlalpan salió nuestra presidenta Claudia, y a veces algo que ves imposible, cuando ya lo ves materializado, de verdad esa vocación que tiene de ser científica, cuando se mete minuciosamente a checar todas las partes que rigen ahorita al país, que a veces a uno no le pasa luego ni por la cabeza, y te pongo un ejemplo, como la parte del FOBAPROA, donde los bancos todo lo que pagaban lo deducían de impuestos. Y cuando ella agarra y se pone a checar, dice, ¿por qué lo van a deducir? Si es dinero público el que nos deben a nosotros, ¿no? Entonces, el quitar toda esa parte para seguir dándole beneficios a la población, de verdad es algo que dices, oye, pues sí es mucho que revisar y es abocarte al 100%. Entonces yo te diría que es a una persona que admiro mucho. Recientemente también optó por impulsar esta reforma para quitar las pensiones doradas. Personas que estaban ganando como exfuncionarios hasta 1 millón de pesos mensuales, algo absolutamente ofensivo, ¿no? Esa reforma la voté con tal convicción como no te imaginas, de cómo es posible que funcionarios que a veces con un año de trabajo tengan esas pensiones exorbitantes de 300, 400 mil pesos, cuando tenemos ciudadanos que trabajan toda su vida y no pueden alcanzar esas pensiones. Recientemente también apoyaron el llamado Plan B, que implica austeridad para los propios congresos estatales, pero también un ajuste en otros ámbitos, ¿no? Pues es en todos, es en lo legislativo, en lo municipal y sobre todo también en los partidos. Porque ahorita los partidos, pues el presupuesto que les dan a veces son cheques en blanco, y se inventan plazas y le ponen los sueldos que quieren. Entonces es como poner orden en toda esa parte para que ese recurso que se va a ahorrar, se pueda transferir a programas sociales a la ciudadanía. Antes de entrar en específico a lo que estás haciendo en esta legislatura, háblanos de legislaturas pasadas. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué experiencia? ¿Cuáles son, dirías, tus principales logros que cumpliste en legislaturas pasadas? Todas las legislaturas han sido diferentes. Desde que la primera vez que tuve la oportunidad de ser legislador fue en el 2015-2018, y me tocó presidir la Comisión de Desarrollo Rural. Importantísimo, porque muchas veces la gente piensa que por vivir aquí en la ciudad no hay campo. Yo luego les digo, por favor, visiten el sur. Tenemos 7 alcaldías rurales que también tenemos que cuidar el suelo de conservación, porque yo lo decía en su momento, el día que no tengamos bosque, vamos a enfrentar una crisis ambiental tremenda aquí en la ciudad, porque son las que nos dan los servicios ambientales. También me enfoqué muchísimo a quitar o querer quitar los intermediarios en la central de abastos, porque muchos, y era lo que me platicaban los campesinos, que decían, imagínate, yo acabo de cosechar a las 7, 8 de la noche, cargamos la camioneta y directito a la central de abastos a formarnos para entrar a las 4 o 5 de la mañana a vender. Pero cuando están los coyotes y te dicen, oye, o me vendes a mí o no te dejo vender. Entonces, cuando no haces con ellos porque te quieren malbaratar el producto, luego te mandan a vender a los basureros al lado de la central de abastos, en los malos lugares, y por muy buen producto que traigas, la gente no va a comprar ahí. Entonces me evoqué mucho en quitar a los coyotes, a los intermediarios en la central de abastos, y sobre todo buscar también la mecanización del suelo. Fíjate que ahí con la que era secretaria de Desarrollo Rural era la licenciada Rosa Isela. Con ella logramos entregar tractores en diferentes ejidos. También muchos programas enfocados al campo, de borregos, de
huertos traseros. Entonces fue muy, muy satisfactorio esa parte. Y también a lo que me refería yo de también no hacer leyes de escritorio, sino de territorio. Sí. Cuando salíamos, fíjate que me tocó una granizada típica ahí en Topilejo, donde me invitaron los productores de espinaca y me preguntaban, ¿qué ves, no? Y yo veía la hoja de espinaca con hoyitos. Y decía, pues tiene hoyitos, pero yo creo que todavía sirve. Dice, ya no me la compran. Esto ya es desecho. Dice, pero si el gobierno nos ayudara a industrializarnos, a tener una máquina que pudiéramos picarla, embolsarla, ya la vendemos como ensalada. Entonces ya es un valor agregado. Dice, pero a veces el gobierno dice, es que no hay campo, ¿por qué le tenemos que inyectar este recurso? Entonces me metí mucho en esa parte también para que el gobierno volteara a ver a los productores, a los ejidos, que también el pago de los servicios ambientales que le tiene que hacer la Secretaría de Medio Ambiente, que los integraran para que siguieran conservando el bosque, sí, que ya no siguieran vendiendo. Porque regresando al ejemplo de las espinacas, cuando dicen, oye, tenemos un seguro que nos dan, y estoy hablando de hace 10 años, tenemos un seguro que nos dan, pero nos pagan 2,500 pesos por hectárea. Entonces el tema es, ¿yo qué hago con eso? Yo necesito 45,000 pesos para sembrar hectárea y media. Dice, entonces ahí viene el tema cuando ustedes me dicen, no vendas. Yo necesito vender 100, 150 metros para volver a sembrar mi parcela. ¿Estás plenamente convencido de que las leyes sí pueden modificar las realidades? Porque hay quien te puede decir en la calle, ¿de qué sirve que cambien leyes? No se aplican. Pues fíjate que ahorita estamos en una cuestión histórica donde a la jefa de gobierno, la licenciada Clara Bogada, la veo muy metida en el tema de lo que es el Plan General de Desarrollo. Ya nos tocará a nosotros hacer la Ley de Ordenamiento Territorial y para finalizar en el Programa General de Ordenamiento Territorial, donde cuando salga la Ley de Ordenamiento se van a derogar alrededor de 20 instrumentos, poco más, y se van a armonizar otro tanto, donde te pongo un ejemplo de lo que es la Ley de Desarrollo Urbano e Infraestructura, la Ley de Vivienda, Protección Civil, la Ley del Territorio, Medio Ambiente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Actualizarlas a lo que estamos viviendo ahorita, a lo que está viviendo la ciudadanía para que sean leyes funcionales. Por eso me refiero al tema donde no podemos equivocarnos ni sacar cosas al vapor. Y, por cierto, ¿cómo ves a la oposición en términos generales en la Ciudad de México? Mira, yo lo dije al principio, cuando hay crítica sin propósito es meramente hipocresía y rebeldía, ¿no? Porque no puedes criticar algo sin dar propuestas. Y nada más decir no lo quiero por impedir o no querer el avance del desarrollo de la ciudad o simplemente porque no voy a beneficiar a quien yo quiero beneficiar, eso no se vale. Legislador, ¿cómo ves a la capital del país en los próximos 20 años? Y esto te lo pregunto a propósito por lo del Plan General de Desarrollo y sus implicaciones. Yo la veo de avanzada, como siempre ha sido. Ahorita con la innovación que trae la jefa de gobierno de querer hacer las casas de gobierno en cada alcaldía, es que vamos en el ámbito de lograr tener la ciudad de los 15 minutos. Y me refiero a las alcaldías del sur, como por ejemplo Milpalta, que a veces venir al centro es una travesía. Entonces ya descentralizar un poquito y poder llegar a estas casas de gobierno que van a estar en las alcaldías de los ciudadanos y poder acercarte ahí a hacer cualquier trámite para que no tengas que desplazarte hasta el centro. Esa es una de las políticas públicas que se plantean. Ahora, ¿cuál es la importancia de la Ley General de Desarrollo? Y que entiendo ha habido una serie de foros de discusión que también has tenido la responsabilidad de darles cabida. Pues ya de hecho hoy 10 de abril finaliza ya el término para que el Instituto de Planeación cierre ya los foros, recabe todas las memorias de los foros que realizó. Bien, nosotros logramos ahí vincularnos con ellos para hacer algunos foros, pero los que consultan son ellos. Entonces, totalmente ahí hicimos equipo con los compañeros del instituto que nos acompañaron a varios foros que los hicimos ahí en coordinación con nuestra coordinadora Xochitl Bravo, donde ya se les entregaron las memorias.
Entonces ya nada más yo creo que están poniendo o recabando toda la información que tienen de los diferentes foros para entregárnoslas a nosotros. Yo creo que va a ser en el mes de mayo, y de ahí que nos toca a nosotros hacer el Parlamento abierto, para ya consultar nosotros a la ciudadanía en todos los ámbitos, en todas las esferas, preguntarles qué fue lo que hizo el instituto, si están de acuerdo, si falta agregar, si falta modificar algo, y de ahí ya paralelamente trabajaremos la ley de ordenamiento territorial. ¿Y cuáles son los temas esenciales que se abordan? Pues fíjate que cuando empezó el instituto traía 22 ejes y al finalizar los foros los abrieron hasta 29 ejes. Y uno de ellos también que a mí me importa muchísimo es el tema de los asentamientos humanos, que más que nada son en las alcaldías rurales, en la zona sur donde están los asentamientos humanos. Y en toda la ciudad debemos de tener alrededor como de 1,227 asentamientos, más o menos, donde debemos de tener alrededor de 1 millón de población, de personas de población. Entonces es una población muy importante que también tenemos que atenderlos porque ya tenemos asentamientos consolidados. Entonces ahorita se está haciendo un gran equipo también con Corena, con Medio Ambiente, para ya delimitar y empezar con el programa de cero crecimiento, también para darle la importancia al suelo de conservación y cuidarlo. ¿En qué sentido es el cero crecimiento? El cero crecimiento es donde ya el asentamiento que ya está consolidado también se compromete a ya no crecer más. Ya se hace un censo poblacional que va a estar a cargo de las alcaldías, donde ya ven la población que está habitando ese asentamiento, ya está delimitado por las poligonales y ya no pueden crecer más. Eres responsable de esta Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. ¿Qué otros alcances tiene en específico? Porque el ordenamiento puede ser en... Es todo. Exactamente. Es todo, porque es lo que te comentaba, o sea, ahí se ve todo, y cuando la ley salga a la luz, tenemos que ser muy cuidadosos porque se van a derogar muchísimos lineamientos. O sea, te hablo desde lo que va a ser protección civil hasta la ley de turismo, lo que te comentaba de desarrollo de infraestructura urbana, medio ambiente, la ley del territorio, la ley de asentamientos humanos. Entonces, cuando se deroguen estas leyes, debemos de actualizarlas a lo que la ciudadanía está viviendo actualmente. Entonces, el hablar de ordenamiento territorial es todo, todos los ámbitos, todo, hasta movilidad. ¿Qué retos ves en materia de infraestructura para la ciudad? Ay, muchísimos, pero con el apoyo que le está dando la presidenta Claudia a nuestra jefa de gobierno, Clara Bogada, te hablo en Tlalpan, por ejemplo, lo que ya era una promesa que por fin se va a materializar, que era el cablebús, que va a empezar desde lo que es la zona de los Pedregales de San Nicolás hasta el Metro CU. Va a darle un desahogo totalmente a la Picacho Ajusco para ya no tener estos colapsos de carros. Y pues es ir platicando también con las empresas para ver si logramos hacer que la entrada al trabajo sea escalonada, para que no todos los ciudadanos entren a la misma hora y salgan a la misma hora, porque eso es lo que hacen los cuellos de botella. Entonces, porque hay horas de tráfico en Tlalpan y en otras zonas en donde uno se queda 2 o 3 horas en un tramo de 2 y entonces kilómetros. ese es el tema. Todos entran a trabajar a la misma hora, salen a trabajar a la misma hora, las escuelas entran a la misma hora, salen a la misma hora, entonces hace un colapso total en varias avenidas. Entonces es un programa y un proyecto muy ambicioso, pero yo sé que con voluntad se va a lograr. Ahora, como es el caso de las grandes ciudades en el mundo, el crecimiento se está dando hacia arriba, en edificios, en inmuebles. ¿Cuál es el reto en ese sentido? Está el ejemplo, por ejemplo, de Benito Juárez, de lo que ha pasado con el denominado cártel inmobiliario, una serie de desarrollos que se han dado en función de la propia corrupción, pero lo que es claro es que también hay una necesidad de vivienda. ¿Cómo resolver ese tema? Fíjate que ahorita con lo que implementó la jefa de gobierno, que la ventanilla única estuviera en la Secretaría de Metrópolis, es para ya darle salida y revisar todos estos proyectos para evitar y mira, ya no podemos jugar ni con la necesidad de las personas, que es la necesidad de vivienda, para beneficiar a unos cuantos constructores. ¿Por qué? Porque
a lo mejor ellos ven dinero, pero nosotros estamos viendo la seguridad y la integridad de toda la ciudadanía. Sí es una necesidad la vivienda, estamos hablando de que hay un déficit como de 800,000 viviendas. Con la jefa de gobierno, con el secretario de vivienda, nos hemos dado a la tarea porque él también lo ha dicho que su intención es lograr dar o al final de este sexenio tener alrededor de unas 200, 300,000 viviendas y es como decir, darle un buen zarpazo a el déficit de vivienda que se tiene aquí en la ciudad. Y por cierto, ¿cómo ves el reto del Mundial de Fútbol aquí en la Ciudad de México? ¿Qué mensaje le va a dar la ciudad al mundo? Pues que somos una ciudad de avanzada. Porque la oposición decía que no había condiciones, que seguramente todo iba a ser un caos, que mejor se llevan el Mundial a otra parte. Ellos ningún saco les queda, ellos nada más son para criticar. Pero no, la verdad es que yo veo a la ciudadanía muy animada cuando fue el partido amistoso hace 15 días. La verdad es que hubo un muy, muy buen ambiente alrededor de ahí del Estadio Azteca, en la colonia San Lorenzo Huipulco, Santa Úrsula, todas esas colonias que rodean el estadio. Entonces yo veo que es algo ya muy esperado por la ciudadanía, muy, muy esperado, que hemos platicado también nosotros y que le hemos pedido también a Profeco y toda esa parte que esté muy al pendiente de todos los negocios para que no abusen de la ciudadanía. Estaba revisando que también en otra legislatura fuiste presidente de la Comisión de Atención a Víctimas. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Me tocó ser legislador en el 2021, 2024 y mira, fue una experiencia donde te vuelcas a ver la realidad. Todos somos víctimas en algún sentido. Y te voy a platicar una experiencia muy conmovedora que logramos llevarla a muy, muy buen puerto. Un colaborador mío que es de la Gustavo Madero, que estaba haciendo sus compras en el mercado, veía a una señora pues, llorando y le pregunta, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y dice, fíjate que el que nos cobra los espacios o el que se encarga, que es el dirigente del mercado, invitó a mi hija a salir. Pero yo todavía convencí a mi hija de que saliera con esta persona, pero ya no regresó mi hija. Ya no regresó mi hija. Todavía el tipo tuvo el descaro de venir a la casa, decirme, señora, no sé qué pasó, su hija se bajó del carro y ya no la volví a ver. Fue al MP con nosotros a levantar la denuncia. Encontramos a mi hija fallecida 2 días después y el tipo anda como si nada. Míralo, aquí está caminando y toda esa parte. Entonces, desde la Comisión de Atención a Víctimas con el comisionado, todo el Congreso se sumó a este punto de acuerdo donde le pedimos a la Fiscalía que tomara cartas en el asunto. Lo fueron a localizar en el estado de Tlaxcala, se le hizo el proceso, se le condenó. Y la verdad es que la señora estaba muy contenta porque decía, ahora le puedo explicar a mi nieta lo que pasó y decirle que se le hizo justicia a su mamá. No, realmente conmovedor. ¿No? Entonces, son las cosas que te digo, el poderle dar una satisfacción y poder ayudar a la gente en cuestiones que a veces ven imposible por temas burocráticos. Independientemente en la esfera en donde estés, como decías. Así es. Porque es muy cómodo para algunos decir, a mí no me toca, yo soy legislador, eso corresponde al Ejecutivo. Aquí sí te digo que es el cómo nos quitamos el no me toca y es cómo sí me toca y cómo le entramos. Por cierto, Luis Alberto, ¿qué es lo que sigue para ti en específico en este año? ¿Cuáles son tus objetivos en materia legislativa, en materia personal, en materia política? Pues mira, ahorita es rendirle informes a la ciudadanía el 18 de abril y están cordialmente invitados. Ahí en el kiosco, en el Parque de San Lorenzo Huipulco, voy a realizar mi informe a las 3:30 de la tarde y es explicarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo, lo que les cumplimos, lo que les vamos a seguir cumpliendo. Y a mí yo siempre lo he dicho, cuando me dan una encomienda, es llevarla al final a buen puerto y una vez decir, ya la terminé, decir que toca, pero no me gusta adelantarme. Por cierto, ¿en dónde está tu módulo de atención? Mi módulo de atención está en la calle de San Juan Bosco, en la colonia San Lorenzo Huipulco número 21.
En materia legislativa, ¿estás pensando en nuevas iniciativas o terminar de empujar las que ya pusiste sobre la mesa? Ahorita es terminar de empujar las que ya pusimos en la mesa para después sacar otras iniciativas, pero ahorita es que estas se aprueben. Estamos muy enfocados en donde una que ya sacamos que se llevó a buen puerto, que era el de prohibir los anuncios y que se vendieran cigarros en las escuelas desde prepa para abajo. ¿Tú crees que va a ser un buen año para la Ciudad de México? Va a ser un muy, muy buen año y se ha visto en la confianza que ha tenido la ciudadanía en pagar los impuestos, en darle esas confianzas a las finanzas públicas. Yo creo que va a ser un excelente año. Ya nos has adelantado algo, algunos puntos, pero en específico, ¿qué opinas del trabajo de la jefa de gobierno, Clara Brugada? Muy dinámico, muy dinámico. De verdad es una persona que no se cansa, le gusta estar caminando. Y digo, desde los martes ciudadanos que hace aquí en el Zócalo, donde ella sabe que si a una persona se le va a dar la atención y no se le apoya, va a regresar al siguiente martes. Entonces, lo que se trata es quitarle la burocracia al gobierno y darle las soluciones a la ciudadanía. Entonces, es una persona que también admiro muchísimo por la vocación que tiene hacia el trabajo. Diputado, pues si te parece, mantenemos el canal de comunicación abierta y ojalá te podamos entrevistar en otra ocasión. Conversemos Cuando más. Gusten, Jorge. Aquí Muchas gracias. Muchas gracias por Hasta la luego. entrevista. Y entonces, bueno, pues así estamos llegando al final. Soy Jorge Armando Rocha. Los esperamos en una próxima emisión de Perfiles. Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2.